nuestra vida está en orden. Cuando estamos bien con el Señor, no cuando estamos de cualquier manera, sino cuando estamos bien, en orden, en obediencia, en santidad. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si nada ocurre por casualidad, nada es coincidencia, nada es producto de un error, de un fallo de parte del Señor, no hay injusticia, Él no se pasa, Él no se queda corto, sino que Él tiene un plan, Él tiene un propósito con nosotros. Y a veces para llevar ese plan, ese objetivo, pues tiene que hacer una serie de ajustes en nuestras vidas. Es como cuando uno, no sé, se levanta por la mañana y ve que tienes tu casa, tienes tus muebles, tienes todo lo que te hace falta para vivir una vida, digamos, normal y digna, pero esa casa hay que limpiarla. No puedes pretender que la casa se limpie sola. La casa hay que limpiarla, hay que ordenarla, hay que tirar la basura, hay que limpiar la loza, hacer las camas, en fin, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Puedes tener el mejor coche del mundo, pero hay un momento en el que hay que hacer revisiones, ajustes, cambiar el aceite, los filtros, etcétera, para que todo siga funcionando perfectamente. Nosotros ya tenemos la salvación, ya somos salvos, ya hemos pasado de muerte a vida, ya somos hijos de Dios, ya formamos parte de la familia del Señor, pero eso no significa de que ya estemos ya perfectos, sino que el Señor tendrá que hacer en algún momento, cuando Él lo considere oportuno, algún ajuste, algún cambio, tendrá que apretar por aquí, quitar por allá, podar esta rama seca, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hace? Bueno, por un sistema que todos conocemos y vamos a estudiarlo una vez más en esta tarde, y es a través de pruebas, ¿vale? No confundan el tema de las pruebas con las tentaciones, porque entonces ya te vas a hacer un lío tremendo. Las tentaciones no vienen nunca de parte del Señor. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Las tentaciones son producto de Satanás. Es el objetivo del diablo, hacerte tropezar, hacerte caer, debilitarte, enfermarte, apartarte de los caminos del Señor, que tires la toalla y que vuelvas atrás. ¿Cómo lo hace? A través de tentaciones, a través de ofertas, a través de ataques que te lanza de muy diversas maneras. El apóstol Pablo utiliza una expresión en la carta a los Efesios capítulo 6 cuando dice que son dardos de fuego, que él lanza. Él se ampara o él, digamos, se apoya en aquella costumbre, en aquellos tiempos de los flecheros, de los arqueros, cuando mojaban la punta de la flecha, ¿verdad?, con algo que le ponían en la punta en aceite, le prendían fuego y la lanzaban. Eso es un dardo de fuego, y dice que la única manera de poder resistir y estar firmes en el día malo es con el escudo de la fe, ¿ves? Estando bien armado con toda la armadura de Dios, todos los ataques, adversidades, maquinaciones del diablo, todas y cada una pueden ser neutralizadas, porque la tentación siempre es apartarte del Señor, nunca es positiva, siempre viene para hacerte daño, siempre viene para alejarte de sus caminos. La primera tentación, libro de Génesis capítulo 3, dice la Biblia que Satanás vino y le dijo a Eva: lo que Dios te ha dicho no es verdad, no le creas, te está mintiendo, no morirás. Esa fue la primera tentación, y después de esa, miles y miles y millones de tentaciones, las cuales vinieron a lo largo de la historia, hasta el mismísimo Señor Jesucristo, ¿saben? Hasta el mismísimo Señor Jesucristo fue tentado en el desierto durante aquel periodo largo de 40 días de ayuno y de oración, pero no cayó en ninguna de ellas. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. No estamos hablando de esto. Queremos hablar de la prueba. La prueba no la manda el diablo, las pruebas las manda el Señor. No tiene que pedirle permiso a ningún creyente, El Señor tiene toda la libertad para probarnos cuando Él quiera, como Él quiera y el tiempo que Él quiera. Eso tenemos que tenerlo bien claro en nuestra vida. Nunca vamos a saber cuándo nos puede venir una prueba. No podemos evitar ser probados, podemos evitar ser tentados. La Biblia dice: orad para que no entréis en tentación. Pero no podemos orar para no ser probados nunca. Sería una barbaridad, sería un disparate decirle al Señor: no me pruebes, no me trates, no me cambies. Y sería una barbaridad, porque nos quedaríamos raquíticos, nos quedaríamos enanos, anoréxicos, espiritualmente hablando. Así que el Señor, en cualquier momento, cuando menos te lo esperas, Él puede venir a probar tu fe, puede venir a probar tu paciencia, puede venir a probar el área de la vida nuestra que Él crea que necesita un ajuste. Ahora, vamos a ver en varios pasajes de la Biblia en esta tarde cuándo le vino la prueba a algunas personas. Y yo quiero llevarles al libro del Génesis, concretamente al capítulo 22, por favor. Primer libro de la Biblia,
capítulo 22, el versículo 1, Génesis 22, 1, dice literalmente así la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Vuelvo otra vez a leer el pasaje. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Dice después de estas cosas. ¿De qué cosas? Después de qué cosas que hizo o dijo Abraham vino la prueba. Capítulo 21 nos habla acerca del nacimiento por fin del hijo de la promesa, de Isaac. Durante años el niño no venía, durante años la promesa no se cumplía, hasta que por fin Isaac es una realidad. Ya son mayores, tanto el padre como la madre. No hay ninguna posibilidad, humanamente hablando, de que ambos fueran padres, pero para Dios no hay nada imposible. Dios lo había prometido y lo que Dios promete se va a cumplir sí o sí. El niño nace y a continuación comienzan una serie de problemas en el hogar. La Biblia nos enseña que él ya había tenido otro hijo, con la criada, con su sierva Agar, una egipcia, que el faraón se la regaló, y él salió de Egipto, pero Egipto se fue con él, o por lo menos un trozo, una parte de Egipto se fue con él. Como el niño no nacía, como la promesa aparentemente no se cumplía y pasaban 30 años y no pasaba nada, su esposa le propone que tenga relaciones, como era la costumbre en aquel tiempo, con una de sus criadas, en este caso con Agar. Queda embarazada y nace un niño. De esa relación nace un niño llamado Ismael. Con el paso del tiempo, tanto Agar como Ismael eran un problema en el hogar. Y el Señor le dice a Abraham que tiene que tomar una decisión difícil, una decisión dura. No siempre lo que Dios nos va a decir nos va a agradar. No siempre lo que Dios nos va a decir o a ordenar le va a agradar a nuestra carne. En este caso, el Señor le decía que tenía que expulsar a la madre y al hijo, a Ismael y a Agar. Era una decisión dura, difícil, dolorosa. Era su hijo. Pero el Señor le dice que no se preocupe, que si él obedece al Señor, si él es valiente y él obedece lo que el Señor le está pidiendo, el Señor va a cuidar de la vida de ese niño, como así ha sido. La Biblia nos enseña que los mandó por el desierto, se quedaron sin agua, aparentemente estaban a punto de morir, pero es la primera vez que se aparece un ángel a la vida de una persona, en este caso Agar, y la Biblia nos enseña que en varias ocasiones el Señor le había prometido a Abraham un hijo. No era este era el hijo en la carne, no el hijo de la promesa, y la Biblia nos enseña que Ismael sobrevivió y hasta el día de hoy los árabes son los descendientes directos de este niño, de Ismael. A continuación se produce un pacto entre Abraham y un hombre llamado Abimelech. Ahora, Abimelech, lo dije en una ocasión, no es un nombre propio, es un título. Es como por ejemplo decir el faraón, pero el faraón tenía un nombre. Abimelech, la palabra Abimelech, el nombre Abimelech es Abí, mi padre, Melech es rey, mi padre es rey. Ese era el título que usaban los filisteos en aquel tiempo. Así como a los reyes de Egipto se les conoce como el nombre de faraón, a los reyes o a las autoridades de los filisteos se les conoce como Abimelech. Por eso hay varios Abimelech a lo largo de la Biblia, aunque es un nombre muy bonito. Hace un pacto con él. La Biblia nos enseña que ellos reconocieron que algo había en la vida de Abraham que marcaba una diferencia, pero había un problema con un pozo, ¿vale? Y al final Abraham hace un pacto con Abimelech, y quiero leer un poquito nada más en el capítulo 21 del libro de Génesis. Dice, por ejemplo, a partir del versículo 25, Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado, y le respondió a Abimelech: no sé quién ha hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo he oído nada hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y le dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él le respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar, y de ahí viene el nombre Beer Sheba,
Beer Sheba, porque allí hicieron un pacto. La palabra Beer Sheba significa el lugar de los 7 pozos. Beer en hebreo es pozo, Sheba es el número 7, el lugar de los 7 pozos. Y a continuación de estos actos, a continuación de estas cosas tan interesantes que ocurren en la vida de Abraham, su nacimiento, el nacimiento de Isaac, la expulsión de Ismael de su casa y de Agar, el pacto que hace con Abimelech, sí, cosas aparentemente normales, algunas de ellas más difíciles que otras. Dice, después de estas cosas, Dios vino a probar a Abraham. Es decir, él llevaba, digamos, una vida normal. Vemos que, y he mencionado estas cosas que estaban sucediendo antes de la prueba, para que vieran que Abraham no estaba andando mal. Abraham, al contrario, se portaba bien con la gente. Abraham estaba contento porque había nacido un hijo y, bueno, un tanto triste porque tenía que expulsar a otro, pero era lo que Dios le pedía. Es decir, él no estaba pecando, él no estaba desobedeciendo, él estaba haciendo una vida normal. A veces nació un hijo, a otro tengo que despedirlo, ahora tengo que arreglar el problema con este pozo que me cerraron hace años los filisteos, ahora hago un pacto con esta gente. Una vida normal. Y en esa vida normal, ¡pum!, le cae una prueba. Y es que vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. No sabemos cuándo, cómo van a venir las pruebas a nuestra vida. No son un castigo. Vemos que la prueba que el Señor le va a mandar a Abraham no es un castigo. Nadie, por favor, crea a la mentira de que, bueno, algo estoy haciendo mal, Dios me está castigando. Dios no castiga con pruebas. Dios tiene otros métodos para disciplinarnos, ¿sí? Dios tiene otras formas para castigarnos, pero no son las pruebas un castigo. ¿Saben qué son las pruebas? Una bendición. Es todo lo contrario. Las pruebas es la señal de que Dios está invirtiendo tiempo en mí. Algo el Señor quiere sacar de mí, algo me quiere mostrar el Señor que me está probando. ¿Cuánto tiempo durará la prueba? Solo Él lo sabe. Así que las pruebas son para nuestro beneficio espiritual, para nuestro crecimiento, para acercarnos al Señor. No son aspectos de injusticia por parte de Dios. Las pruebas que vienen a nuestras vidas son diseñadas específicamente por la mano del Señor. Ningún ángel te probará, Satanás jamás te podrá probar. El que nos va a probar es nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Dios. Y cuando Él hace las cosas en nuestra vida, las hace todas bien. ¿Cuántos dicen amén? Ya desde el principio de los tiempos, cuando vemos a Dios haciendo cosas, cada vez que termina de hacer algo, Dios siempre añade, y vio Dios que era bueno. Por lo tanto, tómate las pruebas como un tiempo en el cual Dios te está probando por la razón que Él crea conveniente. Pero más que preguntarte el por qué y cuánto va a durar esto y por qué ahora a mí, etcétera, etcétera, que yo andaba bien y que yo ahora me estoy tomando en serio mi relación con el Señor y que ahora estoy leyendo más la Biblia que nunca y que ahora quiero ir en serio con el Señor, porque en vez de estar con esa historia, en vez de estar con esa actitud que no te va a traer ningún beneficio, pregúntale más bien al Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque algo el Señor cada vez que nos prueba, nos quiere enseñar. Entonces, en vez de estar perdiendo el tiempo, ¿por qué me toca a mí esta prueba y por qué no le toca al otro? ¿Y por qué justamente ahora que yo estoy tan bien? ¿Y por qué? En vez de estar con esa historia, que no vas a sacar nada, sino perder el tiempo y amargarte, lo que tienes más bien es que hacerle la pregunta al Señor es, Señor, ¿hay algo que tú me estás enseñando? ¿Hay algo que tú quieres que aprenda que aún no he aprendido y por eso estás permitiendo esta prueba en mi vida? Es muy importante cuando estamos siendo probados mantener una buena actitud, porque la actitud es lo que va a marcar la diferencia. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, lo vamos a leer. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, y yo quiero que ustedes lo lean en alta voz, por favor, fuerte, vamos. Hermanos míos, humo gozo, sabiendo que la prueba el Señor nos exige, el Señor nos demanda a través de su palabra que tenemos que tener no gozo, sumo gozo, una buena actitud de gozo, de alegría en medio de la prueba. En medio de la prueba dice la Biblia que tenemos que tener sumo gozo, sabiendo que la prueba no viene por casualidad, sino que la prueba viene con un objetivo espiritual, con un propósito divino que seguro
seguro, porque esa es una de las características de la estructura de la prueba, no la entendemos. Porque si la entendiéramos, si entendiéramos lo que nos está pasando, ya no sería una prueba, sería otra cosa. Pero una de las características que tienes que tener en cuenta en tu vida es que cuando no entiendas lo que está pasando, pero tú notas que el Señor te está probando, tú notas que el Señor te está tratando con el carácter, con la paciencia, con la fe, con tu vida de comunión, etcétera, etcétera, eso es la evidencia de que el Señor, por lo que sea, está probando tu vida y está probando nuestras vidas. Vemos en la vida de Abraham que él fue probado de una forma tremenda con el otro hijo. Ya al primero lo había expulsado, a Ismael, pero le quedaba uno. Y a este que le queda, le pide que lo sacrifique en lo alto de un altar. Así que si la primera prueba fue tremenda, la segunda es superior. ¿Qué es más fuerte? ¿Expulsarlo o matarlo? ¿Mandarlo por el desierto para que se muera lentamente o subir a lo alto de un monte y sacrificarlo? Bueno, las dos pruebas son tremendas, pero ¿sabes? La primera prueba de expulsar a su hijo de la casa lo preparó para esta segunda prueba. Y es que cada prueba que tengamos nos capacita para poder soportar la siguiente que nos vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fijaros que solamente Dios le pidió a Abraham que sacrificara un hijo. A David, por ejemplo, nunca se lo pidió. ¿Se acuerdan cuando leímos el otro día que uno de los hijos de David se autoproclamó rey, Adonías, y dice que David nunca le llamó la atención? Vemos que esta era algo normal en la vida de David como padre. Nunca le llamó la atención a ninguno de sus hijos, ni a Absalón, ni a Adonías, a nadie, a ninguno. Seguramente si el Señor le hubiera pedido al rey David que sacrificara sobre un altar a uno de sus hijos, yo no sé si David lo hubiera hecho. Le pedías otra cosa y la hacía al momento, pero con la familia David tenía una debilidad que muchas veces lo que hizo es que produjo, sin querer, hijos problemáticos, rebeldes, conflictivos. Sin embargo, Abraham le pide que sacrifique a su hijo y no duda. En ningún momento cuestiona a Dios. En ningún momento comienza a pensar, bueno, ¿y cómo lo voy a sacrificar? Pero si este es el hijo de la promesa, si al otro lo eché, no sé nada de él, no sé lo que habrá pasado, si se murió o sigue vivo en el desierto. El único que me queda después de 30 años de espera, ahora lo mato. No puede ser esto de Dios porque Él me lo dio y ahora cómo me lo quita. Él no cuestiona a Dios en ningún momento. Él demuestra una actitud excelente en medio de la prueba. No entiende nada, pero se levanta temprano a la mañana y se pega 3 días caminando desde el sur de Israel, donde él vivía, en Beersheba, hasta el monte Moriat, que está en Jerusalén, y no hay la más mínima queja en contra del Señor, porque él sabe que Dios lo ama, porque él sabe que Dios es bueno, y porque él sabe que de alguna manera el Señor le dará fuerzas para salir victorioso de aquella prueba. Esa es la misma actitud que tenemos que tener nosotros. Pero he puesto el ejemplo de Abraham para que veáis que la prueba te puede caer en cualquier momento. Claro, me estoy portando mal, no estoy orando mucho, no me estoy congregando últimamente mucho en la iglesia, he bajado la guardia, el Señor me viene a probar. No necesariamente, no necesariamente. Voy a ponerles otro ejemplo que comentábamos anoche, Elena y yo en casa, acerca de un rey buenísimo, que viene haciendo las cosas estupendamente y de repente, ¡pum!, le viene una prueba tremenda. Quiero llevarles conmigo a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Es la historia del rey Ezequías. Ezequías es un buen rey, un hombre bueno, un hombre que, si ustedes leen su historia, que empieza en el capítulo 29, él es un hombre que abre las puertas del templo, restablece el culto, vuelve otra vez a darle prioridad e importancia a los asuntos espirituales en el pueblo. Vuelve a poner a los sacerdotes, a los levitas, vuelve a poner a cada uno en su sitio, vuelve otra vez el culto, vuelve otra vez la alabanza en el templo, en la casa de Dios. Vuelven a celebrar la famosa fiesta de la Pascua, que hacía tiempo que no celebraban, capítulo 30. Un hombre que Dios lo está bendiciendo, Dios lo está ayudando de una manera extraordinaria.
capítulo 31 dice que él entra en un periodo de reorganizarlo todo. Todo estaba olvidado, todo era un desastre, las cosas de Dios ya no tenían ninguna importancia, pero él comienza a organizar, él comienza a dejarse utilizar por el Señor para que vuelva otra vez la alabanza, la adoración, los sacrificios, en definitiva, la vida espiritual. Y dice, por ejemplo, al final del capítulo 31, versículo 20, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor su Dios. Quiero volver a leer este versículo porque es buenísimo. En Segunda de Crónicas 31:20, de esta manera hizo el rey Ezequías en todo Judá, ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante del Señor su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. No hay nada malo. Es que te viene la prueba, te viene el ataque, porque estás haciendo... No, para nada. Tú vas a ver que la vida de Ezequías va todo bien, todo va en orden, sacrificándose, esforzándose, organizando las cosas para el Señor, ayudando a los demás a volver a reconciliarse con el Señor. Todo perfecto. No hay reproche alguno. Capítulo 32, verso 1. Después de estas cosas, ¿te das cuenta que el capítulo 32... Bueno, yo me acabo de dar cuenta ahora mismo. Que el capítulo 32, versículo 1, empieza igual que el versículo de Génesis que acabamos de leer. ¿Os habéis dado cuenta? Hemos descubierto algo muy interesante. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Y el versículo 32:1 empieza igual. Después de estas cosas, después de hacer las cosas bien, decentemente, del esfuerzo, del sacrificio, después de estas cosas y de la fidelidad, porque uno puede hacer muchas cosas, pero de mala manera. No. Después de estas cosas bien hechas y de su fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres y valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Reunió a todo el pueblo, cegaron todas las fuentes, el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David. Hizo también muchas espadas, escudos, puso capitanes, y más adelante dice: esforzaos, animaos, no temáis, no tengáis miedo del rey de Asiria, de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, verso 8, más con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá, y pueden leer el resto del capítulo, que es una hermosura. ¿Cuándo le viene la prueba a Ezequías? En el mejor momento de su vida. ¿Sí o no? Cuando está haciendo las cosas bien, cuando se está esforzando por el Señor, cuando está invirtiendo tiempo, cuando está invirtiendo dinero, cuando está empeñado en llevar al pueblo otra vez a los pies del Señor, en restaurar el templo, la fiesta, los sacrificios, poner a los sacerdotes en su sitio. Eso es mucho trabajo, hermano. Eso es mucho trabajo. Hacía mucho tiempo que las cosas del Señor estaban como olvidadas, el templo cerrado, aquello era un desastre. Sin embargo, Él se esfuerza en tratar de traer una revolución espiritual, un cambio a las vidas, ¿verdad? Sacarlos de la idolatría, de la rutina religiosa, de la vida muerta y fría de la religión. El hombre está luchando con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, no solamente allí en su casa, en su ciudad, sino en todo el país, en todo Judá, en todo lugar donde él era el rey. Él se esforzó y peleó y luchó en el nombre del Señor para llevar al pueblo de rodillas otra vez al Señor, y que el Señor otra vez trajera bendición y que hubiera una restauración espiritual en las vidas. Amén. Y en medio de todo eso viene Sennacherib, el enemigo, el asirio, a frenar la obra de Dios. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo a veces nos puede caer la prueba, la dificultad, el dardo de fuego, la maquinación diabólica en cualquier momento? ¿Te das cuenta? Y no porque uno ande mal, sino porque el Señor nos puede probar en cualquier momento. El objetivo de Sennacherib, ¿cuál era? Destruir al pueblo de Dios, frenar la obra de Dios, cerrar el templo, arrasar toda memoria y vestigio de Dios en el pueblo.
pero al mismo tiempo para Ezequías era una prueba. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? No se queja, no se lamenta, no dice, Señor, ahora que estoy haciendo las cosas bien, ahora que me estoy esforzando por ti, ¿por qué? No, sino al contrario, cobró ánimo, se esforzó, no permitió que la prueba le afectara, le quitara el gozo, le quitara la paz, rompiera el equilibrio en su vida, sino que él se esfuerza en el Señor y dice, hermanos, tranquilos, no se preocupen, con ellos está el brazo de carne, con nosotros está el brazo del Señor. Más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Palabras preciosas. Parece que había leído las cartas de Pablo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Las pruebas nos pueden venir en cualquier momento. No son casuales, no son productos de equivocaciones de parte de Dios. Ay, esta prueba era para fulanito de tal, me equivoqué, te la mandé a ti. Sino que el Señor, que nos ama tanto y quiere lo mejor para cada uno de nosotros, nos puede probar como quiera y cuando quiera, a través del que menos te puedas imaginar. Puede utilizar a un marido, a una esposa, a un hijo, a un hermano, a un hombre del mundo. Puede utilizar lo que quiere y cuando quiera para probarnos. Y las pruebas generalmente lo que pretenden es que crezcamos, que maduremos, que le miremos a Él solamente, que nos agarremos a Él y en medio de la prueba pelear por Cristo, orar, doblar las rodillas, no permitir que se contamine, que se envenene nuestro corazón con lamento, con quejas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sino, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender? Mira, hay pruebas que vienen para corregirme, ¿sí? Hay pruebas que pueden venir a mi vida de parte del Señor para corregir una actitud que no está bien. El Señor viene a corregirnos. Hay pruebas que vienen para mostrarnos algo que no vemos, pero que tenemos que ver y utilizarlo para la gloria del Señor. Hay pruebas que vienen para acercarme más a Él. Hay pruebas que vienen para elevar mi nivel de confianza en el Señor. Las puertas se cierran, no hay recursos, no hay posibilidad. Todo se cierra, no hay un panorama alentador delante de nosotros. Y viene la prueba y decimos, Dios mío, ¿qué hago? Refugiarnos en el Señor. Humanamente hablando, Sennacherib se iba a devorar, se iba a comer a Ezequías y a todo su ejército y a todo el país. Pero él clamó al Señor, él pidió de parte del pueblo un esfuerzo, que se animaran, que no se dejaran amedrentar, sacudir, y entonces dice la Biblia que obtuvieron una batalla realmente espectacular. El número de personas que venían contra Ezequías era inmenso. Fíjate que incluso le mandaron unas cartas, insultándolo, tratando de asustarle, de amedrentarlo, de que se atemorizara. Pero fíjate en el versículo 17, estamos en 2 de Crónicas 32, 17. Además de esto escribió cartas que blasfemaban contra el Señor, el Dios de Israel. Hablaban contra Él diciendo, como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Asustándolos, amedrentándolos, blasfemando el nombre del Señor. Terrible. Aquí hay un conflicto, aquí hay una guerra espiritual total. Clamaron a gran voz en judaico, en hebreo, al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles, atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Fíjate, el enemigo hablando el idioma del pueblo de Israel para asustarles en su propia lengua, para asustarles en su propio idioma. Incluso a veces el enemigo utilizará la Biblia, manipulándola, tergiversándola y sacándola de contexto para que te confundas a la hora de interpretar un texto bíblico. ¿Te acuerdas cuando el Satanás en el desierto le dice al Señor, no, pero hay un texto que dice, lánzate, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra? ¿Te acuerdas? Haciendo una mala utilización de la Escritura, manipulando la palabra. Esto es lo que estaba haciendo este hombre. Y dice el versículo 19, hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombres. Sí, el panorama era terrible, la prueba era tremenda. Qué lástima, ¿no? Con lo bien que venía todo, lo contentos que estábamos, lo unido que estaba el pueblo, ahora que ya habíamos comenzado otra vez los cultos, ahora que habíamos comenzado otra vez a alabar al Señor, ahora que otra vez estaban los levitas, los sacerdotes, los cantores, los trompeteros, todas las personas en su sitio, ahora nos viene la prueba, ahora nos viene este ataque. Pero dice el versículo 20 que el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Lo mejor
y más sabio que podemos hacer en medio de una prueba es clamar al Señor. Amén. Cuando no sepas qué hacer, clamar al Señor. El Señor envió un ángel, uno solo, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Qué te parece? Todo se le volvió en contra. Pero antes de que pasara esto, ellos oraron y clamaron con todo su corazón al Señor. ¿No dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé? ¿Y qué dice? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí hay una prueba. Clamaron: Señor, mira lo que nos están haciendo, de aquí no salimos, son más que nosotros, más poderosos, más fuertes, no podemos contra este pueblo. Pero clamaron juntos al Señor, se unieron en oración, y dice que este rey se volvió a su tierra avergonzado, y hasta sus propios hijos se levantaron contra él. Así salvó el Señor a Ezequías, versículo 22, y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. ¿Cuántos dicen amén? Siempre la prueba, si mantenemos una buena actitud, siempre termina bien, siempre. Es como los salmos. Empiezas a leer muchos salmos y el salmista está triste, está preocupado, lo están persiguiendo, está acongojado, está hecho polvo, está triste, no duerme, su alma está encarcelada, pero ningún salmo termina mal, nunca. Por muy mal que empiece al principio, donde tú ves el salmista abriendo su corazón, que está en agonía, que no puedo más, que no aguanto más, que al final el salmo siempre termina bien, exactamente igual que como Dios quiere que terminen las pruebas en nuestra vida. Pueden empezar duras, difíciles, no entiendo nada, por qué y tal y cual, pero siempre, si mantenemos una buena actitud, siempre termina bien. Muchos trajeron a Jerusalén ofrendas al Señor, ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones. Después de esto, ¿cuántos dicen amén? Así que la actitud es lo que marca la diferencia en la prueba. La actitud de confianza, la actitud de valentía, la actitud de decir: yo me agarro al Señor ahora, más que nunca, porque la fe no es un llavero, la fe no es un jarrón que ponemos para presumir que la tenemos. La fe hay que usarla, y sobre todo en los tiempos de prueba. La fe iba a ser probada, y la fe superó el ataque de Senaquerib, hizo que Senaquerib fuera humillado, que fuera muerto, y que nunca más se volviera a hablar de este personaje. La fe siempre triunfa sobre el temor, la fe siempre triunfa sobre el miedo. La fe es mucho más poderosa que cualquier dardo de fuego del maligno que el diablo pueda lanzar contra nuestra vida, y la fe es lo que nos va a permitir salir victoriosos, mantenernos victoriosos y salir mucho más victoriosos después de haber sido probados. Amén. Pero la actitud hay que mantenerla siempre, siempre. ¿Por qué? Porque este rey tan bendecido, este rey tan prosperado, este rey que supo clamar y orar y esperar y confiar en el Señor y ver una victoria tremenda, y ver cómo Senaquerib, rey de Asiria, se iba humillado y avergonzado. Cuidado, porque en el versículo 14 dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. ¿Te das cuenta? La victoria de ayer no es garantía de que hoy tendré victoria. Y la garantía de victoria mañana no es que hoy estoy en victoria. Es día a día una batalla. Empezamos de cero cada día. Ayer tuviste una victoria tremenda, viste la gloria y el poder de Dios manifestado en tu reino. Ahora te viene una enfermedad, el Señor hace un milagro en tu vida, y en vez de mantener esa actitud de humildad y de dependencia del Señor, se enaltece tu corazón, y ahí te viene el castigo de parte del Señor. Pero dice el verso 26: pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. ¿Te das cuenta cómo te enalteces? Te viene el palo. Te humillas y clamas al Señor, te viene la bendición. Hermanos, ¿cuántos ejemplos necesitamos
¿Cuántos capítulos más necesitamos leer en la Biblia para darnos cuenta de que cuando Dios manda una prueba, cuando estoy pasando por una situación difícil en mi hogar, en mi economía, en mi salud o en cualquier otra área de mi vida, la actitud es lo que me va a mantener en equilibrio, lo que me va a mantener en paz en medio de la tormenta? Y quiero recordarles que una noche, mientras el Señor Jesucristo atravesaba de lado a lado el famoso lago de Genesaret, el mar de Tiberias, dice que se levantó una tremenda tempestad. Pero dice la Biblia que mientras los discípulos temían y estaban muertos de miedo y asustados, el Señor dormía tranquilamente en la barca. Y cuando lo despiertan, una de las cosas que Él dice y les reprocha a sus discípulos es: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Te das cuenta cómo la fe es algo que el Señor quiere que nunca estén en malas condiciones? ¿Te das cuenta cómo el Señor quiere que la fe la usemos? Porque ahora, la fe es para ahora, no es para la eternidad. 1 Corintios 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe es para usarla ahora, no es para la eternidad, no es para la otra vida, es para ahora. La fe nos va a ayudar a poder vivir en victoria. La fe nos va a ayudar a poder dar gracias en medio de la prueba y hacer lo que decía Santiago: tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, esa expresión, diversas pruebas, me llamó la atención. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A veces podemos estar pasando en un momento pruebas diferentes, o a veces también hace referencia a las distintos tipos de pruebas que el Señor puede mandar a nuestra vida. ¿Y sabes en qué se inspiró Santiago para hablar esto de diversas pruebas? ¿De dónde viene esa expresión? Lo estuve analizando y resulta que se inspira en las distintas capas o pieles de los animales. No todos los animales no todas las vacas son iguales, sino que hay marrones, hay negras, hay manchadas, hay de diferentes colores, ¿verdad? Igual que las ovejas, igual que las cabras. Y él dice que así como en los animales no hay dos iguales, sino que hasta un buen pastor es capaz de diferenciar una oveja de otra, una cabra de otra por el color de su piel. Como dicen también que cuando, por ejemplo, las orcas o las ballenas sacan esa cola enorme, dicen que la cola, el dibujo de la cola, no hay dos iguales, como las rayas de una cebra. Parecen todas iguales, pero cuando le sacan fotografías, se dan cuenta de que cada cebra tiene las líneas, los colores, en una posición diferente a la otra, como las huellas digitales del ser humano. Exactamente igual ocurre con las pruebas. Son diferentes, son distintas. ¿Quién las elige? ¿Quién dice esta para ti ahora, esta para ti mañana? Esta no es para ti, esta es para dentro de un año. Si le doy esta prueba ahora lo mato. Esta prueba es para ahora, para prepararlo para la que le va a venir dentro de 6 meses. Y la de los 6 meses le va a preparar para la otra. ¿Quién las elige? ¿Quién decide el tiempo, el lugar y la hora de cada prueba? Nuestro Dios. Él sabe cómo hacer las cosas. Aunque andemos por valle de sombra y de muerte, no temamos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén, hermanos. Así que si estás pasando por algún tipo de prueba, de la índole que sea, confía en el Señor y Él hará. Mantente humilde, mantente cerca del Señor. Las pruebas son personales. Las pruebas son personales para que tú aprendas algo, no es para la otra persona. La prueba es para ti. La otra persona, ya el Señor sabrá cómo hacer. Que a este Señor dijo: tú sígame a mí y déjalo a Él, ¿verdad? La prueba es personal, es intransferible. No hay dos iguales, porque no hay dos creyentes iguales, como no hay dos hijos iguales. Pues, queridos hermanos, la actitud correcta es la de confiar en el Señor. Yo sé que mi Señor me ama, yo sé que mi Señor está invirtiendo su tiempo en mí, y por algo mi Señor me está probando para que aprenda algo que a través de un sermón no voy a aprender, a través de un campamento no voy a aprender, pero a través de una prueba sí la voy a aprender y nunca la voy a olvidar. Pues ¿saben qué? Bienvenida a las pruebas cuando vienen de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta tarde, hermano. Cierra ahí tus ojos donde estás y dale gracias. Es lo mejor que puedes hacer. Dale gracias al Señor. Dile gracias de todo corazón por las pruebas. Porque si las pruebas vienen de ti, todo lo que viene de mi Dios es bueno. Porque mi Dios me ama, Él quiere lo mejor para mi vida y Él sabe lo que me conviene en cada momento y en cada situación de mi vida.
Por eso en esta tarde queremos darte muchas gracias por las distintas pruebas que pueden venir en algún momento puntual a nuestra vida, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que nos amas con amor eterno y nunca vas a mandar a nuestra vida algo para hacernos daño, sino todo lo contrario. Dios dará juntamente con la prueba la salida, para que cuando salgamos y seamos confortados, podamos consolar a otros que a lo mejor están pasando por la misma o parecida prueba a la mía, porque esa es la forma como crecemos y como maduramos. Señor, gracias porque tú eres bueno y porque sabemos que tú no te equivocas, tú no eres injusto, para siempre es tu misericordia. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta noche, por favor. Vamos a prepararnos ya para levantar la ofrenda.